Muy buenos días, amigos, hermanos y todos los oyentes que desde muchas partes del mundo sintonizáis Radio Solidaria, una radio que, como siempre digo, una radio que edifica. Mi nombre es Diego Martín y desde esta bella tierra como es Irlanda tengo el privilegio y la bendición de compartir cada jueves un pensamiento a modo de devocional. Durante unos minutos puedo ser atalaya y vocero de parte de Dios, para llegar a cada rincón y sobre todo para llegar a vuestro corazón. Estamos de pleno en una de las semanas más especiales del año, la llamada la Semana Santa, ¿no? Santa y digna es lo que debe de ser, aunque sabemos que en muchos casos es de todo menos santa y digna. El día de hoy quisiera despertar conciencias y que de algún modo podamos vivir esta semana con un pensamiento centrado con la palabra de Dios. Para muchos, esta semana no es más que simplemente un tiempo de vacaciones, de desconectar de la rutina diaria y del desasosiego que día a día inunda cada una de sus vidas. Para otros es una semana donde, mezclado con tradición, disfrazar de espiritualidad lo que sabemos es la gran semana de la idolatría. Para otros no es más que una semana más, tristemente así es. Pero para ti y para mí debe de ser una semana en la que podamos tomar conciencia de qué es lo que sucedió hace casi 2000 años en la ciudad de Jerusalén. Pero sin más preámbulo, quiero compartir con todos una crónica breve de la vida de Jesús en ese tiempo. El domingo pasado sabemos que se celebró el llamado Domingo de Ramos y como aún no hemos llegado a las fechas del Viernes Santo y Domingo de Resurrección, quiero detenerme en este domingo. ¿Qué es lo que pasó? Y sobre todo, más importante, ¿qué es lo que podemos aprender de lo sucedido? A modo de crónica, quiero ponerte en contexto. Corría el año 33 después de Cristo cuando Jesús, 2 días antes del inicio de la semana de Pascua, dio orden a sus discípulos a fin de que realizaran los preparativos para llevar a cabo su entrada en Jerusalén. Así, al acercarse a Befage y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a los discípulos ordenándoles que fueran a la aldea de enfrente, porque al entrar en ella encontrarían un pollino atado sobre el que no había montado nadie. Si alguien les preguntaba por qué lo desataban, tenían que responder porque el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron la orden y le trajeron el animal a Jesús. Luego, tras echar sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y mientras iba pasando tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, rebosante de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces gritando: «Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Fue entonces cuando algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron que reprendiera a sus discípulos, a lo que Jesús respondió: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Cuando Jesús estuvo cerca de la ciudad, al verla, se puso a llorar por ella mientras decía: «Si tan solo pudieras darte cuenta en este día tuyo de aquello que se te podría conducir a la paz, pero ahora está velado a tus ojos. Sobre ti vendrán días en los que tus enemigos te rodearán con empalizadas y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán el cerco y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te has percatado del tiempo en que eras visitada». Aquel domingo en que Jesús entró en Jerusalén, incluso se acercó al templo donde atendió a algunos enfermos y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que había sido dirigidas por la multitud. Consciente de que su situación en la ciudad distaba mucho de ser segura, regresó a Betania para pasar allí la noche. Había dado inicio la última semana de su vida, una semana en que concluiría con su detención, crucifixión y una sepultura que en el domingo quedaría vacía porque no podía seguir entre los muertos el que estaba vivo. Hace unos días empezó la Semana Santa, con la festividad del Domingo de Ramos. Como les decía, para muchos se tratará únicamente del pistoletazo de salida para marcharse de vacaciones. Para otros, cada vez menos, implicará el sumergirse en una serie de tradiciones que, aunque llamativas en algunos casos,
no dejan de tener un componente supersticioso que tiene raíces incluso antes del cristianismo. Pero para nosotros, a ti que me escuchas y a mí mismo, la entrada de Jesús en Jerusalén debería llevarnos a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un contenido con un gran tinte mesiánico. No es difícil darnos cuenta que este tipo de entrada triunfal, el modo de muchos reyes que llegaban victoriosos de la guerra, nos lleva a ver en Jesús al Rey de Reyes, entrando en Jerusalén. Eso sí, de una manera al modo de Jesús, pacífico, en orden, con seguridad. Esta entrada de Jesús fue una entrada que para nada rozaba los sueños y ambiciones de aquellos que gritaban en su desfile. Fue una entrada descrita tal como las Escrituras lo habían hecho en el capítulo 9 de Zacarías. En el versículo 9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, y humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquellos que tanto deseaban una cosa como el Mesías, que ya se imaginarían a Jesús tomando la ciudad santa esa misma noche, dejaban de lado las Escrituras, y de ello podemos aprender que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que nuestros sueños, ilusiones, nuestra manera de creer en las cosas nos impide recordar la palabra verdadera, aquello que se dice en la Biblia. Lejos estaba de Jesús comportarse de esa manera, que tampoco complacía ni a estos ni al otro grupo de fariseos, que comenzó a amonestarlo por permitir que la gente lo aclamara como el esperado Mesías. Podemos aprender de Jesús que Jesús era quien era, y actuó de acuerdo con su identidad. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica ser fiel a uno mismo. Implica no dejarse arrastrar por la duración o por las amenazas. Implica no desviarse del camino recto trazado. Seguir a Jesús implica eso, seguir a Jesús, hacer tal como Él hacía. En segundo lugar, podemos ver cómo Jesús fue consciente con su visión por encima de la opinión de los demás, y vemos cómo dice mucho de su carácter el que no se dejara arrastrar por el entusiasmo que mostraba la muchedumbre, y mucho menos pensar en una toma de la ciudad santa como muchos ansiaban. De hecho, Jesús sabía y estaba convencido que ya habían dicho las Escrituras y los profetas acerca de él, del Mesías, que iba a ser rechazado. Por lo tanto, podemos aprender que seguir a Jesús implica no tener en cuenta el rechazo de los demás a las calumnias o amenazas. Seguir a Jesús implica, por el contrario, mantener la fidelidad a la verdad, a cualquier costo. Implica defender la libertad y el bien, cueste lo que cueste. En tercer lugar, y este punto es muy importante, es que Jesús demostró que amaba a su país, amaba a Jerusalén. Y en estos tiempos que vivimos este aspecto es muy importante, porque los creyentes tenemos que tener muy clara la visión de cómo es donde vivimos. Incluso la Iglesia debe preocuparse de lo que ocurre a nuestro alrededor. Como Jesús debemos saber que hay de bueno, pero también que hay de malo. Jesús, al ver cómo Jerusalén no había sabido ver la oportunidad que Dios le brindaba, se sintió muy triste. Sabía que, tal como iba a Jerusalén, el futuro no era bueno. Por eso no resulta extraño que Jesús llorara al reflexionar sobre esto. Por eso, seguir a Jesús implica ser realista de lo que nos rodea, ser realista de cómo es la sociedad en la que vivimos, incluso de cómo es la iglesia en la que vivimos. No llenarnos los ojos de todo bueno y ocultar lo malo, tal como hacían los de aquel tiempo con Jerusalén. No debemos vivir ciegos ante lo que nos rodea. Debemos iluminar nuestros ojos y nuestro caminar con la palabra de Dios. Por eso, ver nuestra iglesia, nuestra sociedad, debe de impulsarnos a mejorarla. Otro aspecto que aprendemos de Jesús y que me encanta es que dice la palabra que empleó el resto del día de ese domingo de Pascua en atender a muchas personas que estaban enfermas y necesitadas. Y lo hizo sin especial ajetreo ni algarabía. Se acercó al templo, donde muchos enfermos se amontonaban, esperando su pedacito de pan o alguna moneda. Y Jesús demostró ser un líder. Demostró ser el Mesías, el siervo de todos sin hacer ruido, sin publicidad, simplemente ayudando a la gente en su dolor. Por lo tanto, seguir a Jesús implica mostrar compasión, empatía, mostrar amor hacia los demás. Implica no pensar que el bien solo es para unos pocos. Seguir a Cristo implica ser de los que sirven a los demás y no ser de los que
Dicen servir a las ovejas o servir a Dios cuando solo se sirven a sí mismos sirviéndose del Jesús mismo. Son muchos que se llenan de espectáculo, de publicidad, de alboroto para mostrarse como siervos de Dios y lo único que hacen es servirse para sí mismos. Jesús, dejando el bullicio, se fue a sanar, a servir, a hacer lo que tan bien hacía, amar a los demás, entregar su tiempo a los más necesitados. También podemos aprender de la limpieza que hizo del templo unas horas más tarde, que debemos cuidar de no convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, sino en una casa de oración. No es un negocio, no es un punto de promoción personal, sino un lugar de oración, de humildad, de dependencia de Dios y donde todos vamos necesitados para entregar con sencillez lo que somos, lo bueno y lo malo. Qué lejos de esto se ven algunos templos, algunas iglesias donde el ambiente es el mismo que esa cueva de ladrones de la que Jesús hablaba al expulsar a los que allí mercadeaban. Los que deberían servir en realidad lo que hacen es robar el dinero, la paz, robar incluso hasta la salvación. Para estos, de una manera física y real, se hizo patente directamente de Jesús y sabemos que para ellos luego el juicio será muy severo, pues Dios no los conocerá. En la iglesia de Dios no se mercadea, no se negocia. En la iglesia de Dios se ora y se obedece. Con todo esto, a modo de crónica, lo que pretendo es despertar la conciencia y que tomes el camino correcto, que aprendamos un poco más de lo que implica seguir a Jesús, fijándonos en cómo Él hacía y lo que decía. En esta semana tú puedes decidir hacer lo que mejor te parezca y puedas, vacaciones, descanso, trabajo, más oración, más búsqueda de Dios. Pero lo que yo voy a hacer y les invito que todos vosotros hagáis es reflexionar sobre la necesidad de vivir la vida como la de Jesús. Es obvio que no es necesario llegar a entrar en Jerusalén como un autoproclamado Mesías y esperar ser ejecutados por ello, ¿no? Pero fuera de broma, sí que aspiremos a ser consecuentes con lo que creemos y que lo que podamos defender de esa manera pacífica como Jesús nos enseñó y que no nos dejemos arrastrar por las corrientes que engañan, que adulan y pretenden llenarte de sueños baratos y falsos. Por el contrario, firmes en nuestra fe, podamos tender la mano a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que sufren y se encuentran solos. Amemos a todos. Que este tiempo, hermano y hermana, sea un tiempo de volvernos a Dios, porque solo Él es la roca y la esperanza sólida en medio de estos tiempos tan terribles que corren. Y desde aquí, desde esta bella tierra, le pido a Dios que siga enseñándonos cómo vivir nuestra vida como Jesús la vivía. Que Dios te bendiga.